Un diodo es un dispositivo electrónico semiconductor no lineal, cuyo símbolo podemos ver por aquí. Se dice que es un dispositivo electrónico porque basa su funcionamiento en el voltaje y la corriente. Siempre la corriente del diodo va a aparecer en la misma dirección que la flechita. Por aquí entonces tenemos la corriente del diodo. Y también aparece un voltaje para este diodo. El voltaje siempre, el mayor potencial, aparece por aquí al lado de la colita de la flechita y el menor potencial al lado de la punta de la flechita. Y siempre en un diodo la corriente va del mayor al menor potencial a través del diodo. O sea, aquí tenemos la tensión del diodo. Esta situación nos recuerda mucho lo que pasa con una resistencia, pero justamente aquí viene la aclaración. Un diodo es el dispositivo electrónico no lineal. Una resistencia es un dispositivo electrónico lineal. A ver, recordemos un poquito lo que has visto en el curso de circuitos eléctricos. Para una resistencia, siempre que se aplica una diferencia de potencial o tensión en una resistencia, sobre ella aparece una corriente y siempre la corriente va del mayor al menor potencial. Además que se cumple la ley de Ohm, la cual dice que el voltaje a través de, o la tensión a través de una resistencia es igual a la corriente por la resistencia. Si de aquí despejamos la corriente, obtenemos que es igual al voltaje entre la resistencia. Ahora, si hacemos una gráfica de corriente versus voltaje, obtenemos lo siguiente. Esta ecuación que está acá nos damos cuenta que tiene la forma de la ecuación de una línea recta. Por lo tanto, vamos a dibujarla por acá. Es por eso que una resistencia se dice que es un elemento lineal porque su característica corriente-voltaje es una línea recta y lo más importante es que pasa por el origen de coordenadas. Cuando esas dos cosas ocurren, en ese caso se dice que el elemento es lineal. Es por eso que el diodo no es lineal, porque su curva de operación en una gráfica corriente-voltaje tiene esta forma. Y como te das cuenta, no es igual a esta forma de acá. Es por eso que es no lineal. Entonces ya vamos viendo que es un dispositivo electrónico porque tiene una relación voltaje-corriente. Vemos que es no lineal porque justamente no cumple la propiedad de linealidad. Y vamos a ver ahora la tercera propiedad, que es lo que implica que sea un semiconductor. Para eso recordemos un poquito lo que has visto en el curso de Física 3. Cuando tú comenzaste a estudiar Física 3 en tus primeras clases, tu profesor te dijo que habían tres tipos de materiales en electricidad: los conductores, los aislantes y los semiconductores. A nivel de cargas eléctricas, los conductores permitían el movimiento de las cargas, los aislantes no lo permitían y los semiconductores eran un intermedio entre conductores y aislantes. Pero a nivel de electrónica o de circuitos eléctricos, los conductores tienen la propiedad de que permiten el paso de la corriente. Es por eso que cuando hablamos de conductores, hablamos de cables y de resistencias, que en mayor o menor grado permiten el paso de la corriente. Generalmente cuando hablamos de aislantes, hablamos de plástico o de revestimiento. Por ejemplo, cuando tú vas a la tienda y compras un cable, lo que te venden a ti es un alambre y ese alambre a su vez está rodeado por un plástico, ¿no es cierto? Ya, ese plástico es el no conductor. Básicamente cuando hablamos de electricidad decimos que un aislante es aquel cuerpo que no permite el paso de la corriente, mientras que un conductor es el cuerpo que permite el paso de la corriente. Este plastiquito es el aislante y el metal que está adentro, que básicamente es el cable, es el conductor. Los semiconductores van a tener un comportamiento dual. Se van a comportar como conductores, o sea que van a permitir el paso de la corriente a través de ellos, y como aislantes, eso implica que no van a permitir el paso de la corriente. ¿De qué depende esto? Veamos por aquí. Cuando hablamos de semiconductores, existen dos tipos. Existen semiconductores del tipo P y del tipo N. Sus características básicamente las vas a poder encontrar en cualquier libro de física del estado sólido. Cuando se habla de semiconductores no se habla tanto de movimiento de carga, sino más bien movimiento de portadores. Portadores mayoritarios, minoritarios, que generalmente son electrones o huecos. Pero para no entrar tanto en detalles, vamos a ver de qué depende el funcionamiento de un semiconductor
para que pase del estado de conducción al estado de no conducción. Básicamente eso depende del voltaje que se va a aplicar. Y justamente eso lo podemos ver aquí en el gráfico. Como este gráfico es el gráfico de corriente de voltaje de un diodo, que es un semiconductor, vemos que cuando el voltaje que se aplica al diodo es muy pequeñito, sobre él no hay ninguna corriente. Y justamente cuando tú aplicas un voltaje muy pequeñito en un semiconductor, se estaría comportando como un aislante. O sea que el voltaje todavía es muy pequeñito y no permite que pase una corriente a través del semiconductor. Sin embargo, conforme vamos aumentando el voltaje a través del semiconductor, este empieza a conducir. Por lo tanto, su comportamiento se va pareciendo un poquito más a lo que es un conductor. Entonces, como te puedes dar cuenta, de esa forma se comporta un semiconductor y es por eso que aparecen dos regiones por analizar. Una región de conducción, que es cuando empieza a aparecer corriente, se dice que el dispositivo conduce, y una región de no conducción, que es cuando no hay corriente. Ahora, del gráfico de aquí del diodo, vemos que el diodo empieza a conducir a partir de cierto voltaje. Ese voltaje es llamado el voltaje umbral. Ese voltaje umbral generalmente es un dato de las hojas de datos, pero hay valores estándar que se pueden utilizar. Semiconductores que tú vas a encontrar en la tienda de electrónica son semiconductores de silicio, de germanio y de arsenuro de galio. El más usado es el silicio. Para el silicio, el voltaje umbral es 0,7 voltios. Para el germanio, 0,3 voltios. Y para el arsenuro de galio es 1,2 voltios. Este voltaje umbral es el voltaje mínimo que debemos aplicar al elemento semiconductor para que empiece a conducir, para que pase justamente de la región de no conduce a la región de conduce. O sea que a partir de este voltaje es que va a pasar corriente por acá. Si el voltaje que aparece aquí en este diodo es inferior a este de acá, significa entonces que la corriente va a ser cero, puesto que todavía no conduce. Ahora, esta gráfica también es un tanto particular, ¿no es cierto? Porque según vemos por aquí, conforme va aumentando el voltaje, a partir de este punto, yo hago pequeños aumentos de voltaje, pero la corriente se eleva demasiado. Y justamente eso ocurre porque su comportamiento no es lineal. Cosa que así pasa en una resistencia, ¿no? Porque si yo elevo el voltaje, yo espero que en el mismo factor se eleve la corriente, porque es un elemento lineal. Eso no pasa en este semiconductor. Y eso es justamente porque la corriente no tiene una ecuación tan sencilla como esta. La ecuación de la corriente del diodo es donde lo primero que podemos apreciar es que se trata de una corriente variable. Una corriente variable que depende de ¿qué? Básicamente depende del voltaje del diodo. Como mencionamos aquí, ¿no? Conforme el voltaje de un elemento semiconductor va aumentando, el elemento conductor pasa de pasa de aislante a conductor. O de no conducir a conducir. Además de eso, depende de dos cantidades que están por aquí. Una de ellas es esta cosita de acá, que es lo que se conoce como la tensión o voltaje térmico, que es una cantidad que depende básicamente de la temperatura. Su ecuación es así, donde K es la constante de Boltzmann, que es un valor bastante conocido y que se ve en física del estado sólido. ¿Es necesario que lo conozcas para este curso? No. Simplemente tienes que, en este caso, entender, ¿no? Que el voltaje térmico, el voltaje, la corriente en la cual funciona el diodo, depende también de la temperatura. Es por eso que los dispositivos semiconductores son muy sensibles a la temperatura y justamente esta ecuación me va indicando cómo es que depende directamente de la temperatura este voltaje térmico. Ah, cierto, este Q que está abajo es la carga del electrón. Este factor N que está por aquí, es un factor característico del tipo de material del cual está hecho el semiconductor, silicio, germanio o arsenuro de galio. Generalmente para lo que es el silicio es 1. Para el germanio creo que es 1,2. Para el galio no lo recuerdo. Igual no es importante porque como mencioné, esta ecuación no la vas a utilizar en la práctica. Es súper complicado de utilizar, además que no es necesario porque vamos a ver modelos simplificados del diodo. Sin embargo, es necesario saber esta ecuación o conocerla más que nada
para entender por qué el funcionamiento del diodo es tan complejo en algunas circunstancias y por qué también en otros casos es muy delicado. Luego tenemos por aquí este IS, que es la corriente de saturación inversa. Por lo general, la corriente del diodo está en el orden de los miliamperes, para voltajes del diodo en el orden de voltios. Esta corriente de acá, que es la corriente inversa de saturación, por lo general está en el orden de los microamperes o nanoamperes. Es una corriente muy pequeñita. Ahora, ¿recuerdas que te dije que un semiconductor pasaba de un estado aislante a un estado conductor, de no conducir a conducir debido al voltaje? Bueno, te cuento que eso no es tan cierto. Lo que pasa es que si te das cuenta aquí del gráfico, cuando el voltaje es muy pequeñito, aparece una corriente por aquí de esta forma, ¿cierto? Que es bien pequeñita también. Esa corriente es justamente la corriente de saturación inversa. O sea que si analizamos de manera exacta el diodo, debemos tomar en cuenta esa corriente. Esta corriente más que nada se toma en cuenta cuando se utiliza el diodo por instrumentación, porque hay máquinas que son súper sensibles y pueden detectar esta corriente y pueden dañarse o funcionar mal debido a esta corriente. A pesar de que está en el orden de microamper, hay máquinas que sí sienten esos microamper o esos nanoamper. Además, como todo dispositivo eléctrico, un diodo no va a soportar corrientes infinitas. En realidad un diodo tiene un límite y el límite obviamente es su corriente máxima. O sea, más que este valor que generalmente aparece en la tabla de datos de los diodos, no puede soportar. Esta es su corriente máxima. Cuando un diodo se encuentra en la región de conducción, se dice que el diodo está polarizado en directa, porque básicamente el voltaje del diodo es positivo. O simplemente vamos a llamarle diodo ON, diodo activado o diodo en conducción. Y obviamente cuando no conduce se dice que está el diodo polarizado en inversa. O también diodo en OFF o diodo apagado. Resolver un ejercicio con esta ecuación es súper complicado, más que nada cuando se presentan muchas fuentes y muchas resistencias. Lo que se hace entonces es establecer modelos para el diodo, los cuales son aproximaciones del comportamiento del diodo. Hay tres tipos de modelos lineales. Primero, la del diodo ideal, la de voltaje constante o tensión constante, y el modelo piezo lineal. Comenzaremos con el diodo ideal. La curva que relaciona la corriente y el voltaje de un diodo ideal es la siguiente. Ahora te estarás preguntando, ¿no? ¿Cómo es posible que estas dos líneas se parezcan bastante a esto, ¿no? Que es básicamente una curva y luego por aquí hay un valor de tensión. Primero recordemos que esto se llama tensión umbral y para los diodos que se ven en el curso de electrónica básica, esta cosita es 0,7 porque todos los diodos que vas a ver son diodos de silicio. Se dice entonces que este modelo lineal es equivalente a este modelo lineal cuando el voltaje umbral lo podemos despreciar. ¿Y en qué casos podemos hacer eso? Cuando las fuentes que están alimentando el circuito sean de orden muy grande. Por ejemplo, 50 volts, 60 volts o 70 volts. Te das cuenta que 50, 60 o 70 comparado con 0,7 es prácticamente nada. Es por eso que en ese caso se puede despreciar este valor y podemos trabajar de manera confiable con un diodo ideal, porque me va a dar una respuesta que es muy pero muy cercana a la real. Recuerda que la respuesta real es la que obtienes con esto, pero hemos dicho que esto no vamos a usar porque es muy complicado de utilizar en circuitos eléctricos. Aplicamos por eso los modelos lineales. Ahora, no te preocupes mucho de ver qué modelo vas a utilizar para un problema en particular, porque básicamente en el curso el profesor te va a decir con qué modelo vas a trabajar. Lo que estoy indicando aquí es solamente una recomendación en caso de que quieras diseñar algo. Y para hacer un cálculo rápido, con poco error y bastante precisión, puedes utilizar este modelo, el modelo del diodo ideal, bajo estas circunstancias. Entonces vamos a ver ahora los modos de operación del diodo ideal, que igual son dos, de conducción y de no conducción, pero vamos a entrar ahora sí un poquito más en detalles. Recordemos que el símbolo del diodo es este. Aquí aparece su voltaje, que es el voltaje del diodo, y aquí aparece la corriente. Recuerda, siempre la corriente del diodo la vas a dibujar en la misma dirección de la flechita del símbolo del diodo.
y su voltaje siempre igualito del mayor al menor potencial en la dirección de la flechita. Cierto, seguramente en tus diapositivas has visto que este puntito de acá le llaman A y este puntito de acá le llaman K. Este puntito es llamado el ánodo y este puntito de aquí es llamado el cátodo. Esos nombres no tienen nada en particular, en realidad hacen referencia al antepasado del diodo, que es un tubo de vacío. Un tubo de vacío, la parte positiva se llamaba ánodo y la parte negativa se llamaba cátodo. ¿Es importante saberlo? No, simplemente para que veas por qué se llama A y por qué se llama K. Ahora, cuando el diodo está on o cuando el diodo conduce, se comporta de esta forma cuando el diodo es ideal. Se comporta así, como un cablecito. Y la corriente es la que hemos colocado. Aquí la corriente va en este sentido y siempre, en este caso, la corriente es mayor que cero. Siempre, ¿de acuerdo? Porque si una corriente es negativa, significa que estaría en el sentido contrario. Ya, eso no puede pasar. En un diodo, siempre la corriente va en la dirección en la cual va la flechita. No puede ir en sentido contrario. Eso que te quede bien claro en los diodos, ¿de acuerdo? Y como te das cuenta, justamente lo que está acá, su voltaje es 0. El voltaje del diodo es igual a 0. Ahora, cuando está en el modo de no conducción, en ese caso el diodo se comporta de esta forma. Aquí ya te das cuenta que la corriente vale 0. Y la característica es que el voltaje del diodo, en este caso, es menor que 0. Y eso es justamente lo que se puede ver acá, ¿no es cierto? Cuando su voltaje es 0, me doy cuenta que aparece la corriente y empieza a tomar valores. Y siempre la corriente positiva. Pero cuando su voltaje es menor que 0 o negativo, la corriente vale 0, no hay corriente, no conduce. Entonces la recomendación es que esta cosita siempre lo recuerdes. Cuando el diodo conduce, su corriente siempre es mayor que 0 y además siempre la corriente aparece en la dirección de la flechita del símbolo del diodo. Y cuando el diodo no conduce, el voltaje del diodo siempre de esa forma, el más donde está, digamos, la colita de la flechita y el menos donde está la punta de la flechita, siempre ese voltaje va a ser menor que 0. ¿Por qué hago referencia a esto? Lo que sucede es que los problemas de diodos se dividen en dos tipos de problemas. Uno de ellos consiste en determinar si el diodo está conduciendo o no está conduciendo. Y el segundo tipo de problemas consiste en ver qué hace el circuito, o sea, cómo es la salida. Y para ambos casos debo recordar justamente esto de acá. Y con esto ya podemos hacer un pequeño ejemplo para que veas cómo se aplican estos conceptos del diodo ideal. Indique si el diodo está polarizado en directa o en inversa. Lo que me está preguntando básicamente es que indique si el diodo conduce o no conduce bajo esta fuente de 11 voltios y estas tres resistencias ubicadas de esa forma. Este tipo de problemas es bastante sencillo de resolver porque lo único que tenemos que averiguar es si el diodo está conduciendo o no está conduciendo. Como solamente tenemos dos opciones, asumimos una de ellas. Si realmente lo que hemos asumido es cierto, vamos a comprobarlo mediante esto de aquí. Una recomendación es que cuando tengas un diodo, siempre asumas esta situación, que el diodo conduce. Entonces vamos a indicar por aquí, si el diodo conduce, su corriente debe estar en la misma dirección que aparece la flechita en el símbolo del diodo, o sea que la corriente va hacia acá. Y podemos reemplazar por su equivalente. Cuando el diodo conduce es simplemente un cable. Y ahora lo único que tenemos que hacer es resolver las dos mallas y hallar esa corriente de acá. Bien, a esta corriente de aquí le voy a llamar I. Y obviamente para este nodo, esta corriente que sale más esta corriente que sale es igual a esta corriente que entra. O sea que esto es I más ID. Y ahora vamos a plantear lo que ya sabemos de circuitos eléctricos. La corriente va del mayor al menor potencial, del mayor al menor potencial, del mayor al menor potencial. A esto le llamo la malla 1 y a esto le llamo la malla 2. Voy a recorrer en el sentido horario. Comenzamos con la malla 2 porque me parece que es un poquito más sencilla.
Sumatoria de tensiones igual a 0. Vamos por aquí. De menos a más aumenta, entonces va a ser 3K por ID. Seguimos por este lado. De más a menos disminuye, restamos I por 1K. Y esto es igual a 0. De aquí te das cuenta que ID, 3 veces ID, es igual a I. Vamos ahora con la malla 1. Aplicamos lo mismo, sumatoria de tensiones igual a 0. Comenzamos por este lado, por la fuente. De menos a más, aumenta, 11. De más a menos, disminuye, ¿no es cierto? Entonces restamos 2K multiplicado por I más ID. Seguimos por este lado. De más a menos, disminuye, restamos. En este caso va a ser 3K por ID. Pero de aquí estamos viendo que I es igual a 3 veces ID. Entonces de acá podemos reemplazar 3 veces ID. Esto es igual a 0, se me estaba olvidando, ¿no? Esto es la malla 1, ya recorrimos todo y esto es igual a 0. Y operando de aquí te das cuenta que la corriente ID es igual a 1 mA. Y como esta corriente es mayor que 0, entonces estamos comprobando que realmente el diodo conduce. Y así nomás se resuelven este tipo de ejercicios. Ahora, tuvimos un poquito de suerte porque justamente sí conducía, ¿no es cierto? Si me salía que el diodo no conduce, debía comprobarlo de esta forma también. ¿De acuerdo? Recuerda, tú asumes algo y si ese algo que asumes sale con la condición, está bien. Si no verificas la condición, debes aplicar el otro concepto y también debes comprobarlo. Entonces, ahí termina el problema. Pero por si acaso, para que quede claro esto, lo de asumir uno de los casos, voy a asumir el otro caso. O sea que ahora voy a asumir que el diodo no conduce. Recuerda, el problema ya terminó. Lo que quiero que veas es que da lo mismo si yo asumo que conduce o no conduce, porque al final de cuentas voy a llegar a una contradicción. Si el diodo no conduce. Si ahora asumimos que el diodo no conduce, vamos a reemplazar entonces cómo es su modelo cuando el diodo no conduce. Mayor, menor potencial y debemos hallar BD. Hallamos BD y debe comprobarse esto si realmente no conduce. Ya, para eso vamos a resolver otra vez la malla, vamos a plantear corrientes. Por aquí voy a colocar una corriente I y por aquí es la misma corriente I, ¿cierto? Y ahora resolvemos la malla, la cual está bastante sencilla de resolver, ¿no? Aplicamos sumatoria de tensiones 0. Recuerda que aquí no hay corriente porque estamos asumiendo que el diodo no conduce. La corriente solamente va por todo el contorno. Entonces de aquí obtenemos que esta cosita es igual a 2K por I más 1K por I. Y de ahí sale el valor de esa corriente I, que es igual a 11 entre 3 mA, ¿cierto? Operando. Ahora vamos a hallar el voltaje del diodo. Para eso es fácil darse cuenta que al no haber corriente por aquí, vamos a llamar a esto potencial X. Si no hay corriente por aquí, no hay variación de potencial. Esto es potencial X. Esto es potencial Y. Esto también es potencial Y porque es la misma línea. Esto es potencial X porque es la misma línea. Y te das cuenta que esta resistencia de 1 kilo ohm está entre Yx, al igual que el voltaje del diodo, entre Yx, donde el mayor potencial está en Y y el menor potencial está en X. Por lo tanto, aquí está el voltaje del diodo. Si tienes dudas con respecto a esto, puedes resolver si deseas esta malla con una corriente de aquí 0. O simplemente lo que yo hice, que es lo que seguramente recuerdas que hacías en física 1. Todo esto está al mismo potencial, BI, y esto está al mismo potencial, Bx. Entonces tenemos por aquí que el voltaje del diodo es igual a la corriente que pasa a través del diodo, que es I, multiplicado por la resistencia, la corriente que pasa a través de la resistencia de 1 kilo ohmio, multiplicado por esa resistencia, que es 1K. Pero recuerda que esta corriente ya la conocemos, es 11 tercios mili. Recuerda que mili es 10 a la menos 3 y K es 10 al cubo, se van a cancelar, quedando esto 11 tercios. Pero recuerda, lo que hemos hecho es asumir que el diodo no conduce. Ya, pero si el diodo no conduce, ¿cómo debería ser el voltaje del diodo? Cuando el diodo no conduce, su voltaje debe ser menor que 0. Te pregunto, ¿salió menor que 0? No, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que esta suposición
es falsa. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo entonces ver cuando el diodo conduce. O sea que en pocas palabras, lo que yo asumí acá no es cierto porque esta cosita ya me está indicando que esto es mayor que 0. Y si es mayor que 0, obviamente el diodo no puede estar apagado. Debe estar conduciendo y va a aparecer esta corriente. Vamos con un ejercicio más para que quede claro esta cosita. Al igual que en el ejemplo anterior, en este ejemplo también vamos a averiguar si el diodo conduce o no conduce. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a suponer. Entonces, si el diodo conduce, reemplazamos por su equivalente. De esta forma, que es solamente un cable con una corriente que va en la misma dirección que la flechita. En este caso, la flechita, como te das cuenta, está yendo hacia abajo. Por lo tanto, la corriente debe ir en esa misma dirección y es la corriente del diodo. Además que ahora debemos reemplazar el diodo, lo vamos a reemplazar por un cablecito. Recuerda que ese es su modelo, ¿no es cierto? Para un diodo ideal, cuando conduce, es un cable nada más. Y ahora vamos a resolver y vamos a ver si realmente el diodo conduce. Para eso solamente debemos comprobar que la corriente que hemos colocado es mayor que 0. A ver. Resolvemos la malla en ese sentido y aplicamos las reglas de Kirchhoff. Sumatoria de tensiones o de voltajes es igual a 0. Tenemos por aquí de menos a más, aumenta, ¿no es cierto? 2 entonces. Cierto, la corriente que está acá es la misma corriente que está por este lado en el mismo sentido. Y siempre la corriente va del mayor al menor potencial. Y en este caso, en el sentido que estamos tomando, disminuye. Restamos entonces 3K por ID. Seguimos por este lado, del más al menos, ¿qué es lo que pasa? Disminuye, ¿no es cierto? Menos 8. Y esto es igual a 0. Y de ahí tenemos por aquí 6 y por el otro lado menos 3K por ID. Y de ahí me sale la corriente, ¿no? ID, que es igual a menos 2 miliamperes. Entonces la pregunta es, ¿el diodo conduce o no conduce? Bueno, para que el diodo conduzca, quedamos en que la corriente la colocamos en el sentido de la flechita y debería salirme positiva. Coloqué la corriente en el sentido de la flechita, pero me salió negativa. ¿Qué puedo concluir con eso? Con eso podemos concluir que el diodo no conduce. Ahora, ¿con eso basta? No, debemos comprobar. Vamos a comprobar otra vez dibujando el circuito y verificando esto. Debemos verificar que el voltaje en el diodo sea menor que 0. Suponiendo que el diodo no conduce. Reemplazamos el diodo con su equivalente cuando no conduce, que es este de acá. O sea que primero, para que no te vayas a olvidar. Siempre vas a colocar el voltaje del diodo, el mayor potencial aquí en la colita, donde era el ánodo, y el menor potencial donde era el cátodo, y ese es el voltaje del diodo. Como estamos asumiendo que el diodo no conduce, cuando el diodo no conduce es un circuito abierto. Entonces lo borramos por aquí. Y ahora sí, debemos ver cuánto es el voltaje de ese diodo. En este caso está bastante sencillo, ¿no es cierto? Simplemente consiste en resolver esta malla, recordando que al estar esto abierto aquí no hay corriente, y si la corriente vale 0, obviamente el voltaje en este elemento también es 0. Entonces solamente van a haber 3 elementos a analizar, que son esta fuente de 2 voltios, este voltaje de acá y este voltaje de acá. A ver, rápidamente aplicamos sumatoria de tensiones igual a 0. Vamos a recorrer en este sentido. Comenzamos de menos a más, aumenta, entonces va a ser 2. De más a menos disminuye, menos voltaje en D. De más a menos también disminuye, menos 8 voltios. Recuerda que no estoy tomando en cuenta este porque no hay corriente, su voltaje es 0, sería como sumar 0 acá. Y de aquí hallamos el voltaje del diodo, que es igual a menos 6 voltios. Y como mencionamos, ¿no? Que hemos asumido que el diodo no conduce, y si el diodo no conduce, su voltaje tiene que ser menor que 0, que es justamente lo que ha pasado acá. Por lo tanto, con este resultado he comprobado lo que he asumido. Entonces de aquí podemos ver que el diodo no conduce.